Bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Vamos a conocer el nuevo So Scandal de la casa Jean Paul Gaultier. Tengo que decir que nos llega este perfume antes de que ni Fragrantica ni la casa Jean Paul Gaultier haya anunciado el perfume y estamos un poquito a expensas de que nos puedan contar del todo las notas que contiene. Hemos extraído las notas que nos cuentan dentro de lo que son las distintas perfumerías que lo tienen en venta, pero cuando actualicen el perfume es posible que nos cuenten alguna nota más de este perfume. Aún así os lo voy a mostrar, lo vamos a conocer y a comentar un poquito, y ya cuando tengamos ocasión de saber más, pues lo vamos probando y lo vamos comentando. Vemos cómo viene. En esta ocasión he comprado el frasco de 30 mililitros. Es de agradecer que por fin Jean Paul Gaultier en lo que es la caja, la lata, han puesto una pestañita en cada extremo para que podamos agarrar y tirar, cosa que en los anteriores perfumes de Scandal o latas de la casa de Jean Paul Gaultier no tienen y que son un trabajo grandísimo abrirlos. Aquí tenemos el perfume que, bueno, al ser de 30 mililitros, pues viene con estas patitas colgando, pero si fuera de 50 o de 100 mililitros, lo tendría aquí arriba, ¿de acuerdo? Como siempre, en esta ocasión el frasco, en vez de ser todo liso y redondeado, tiene franjas en vertical, y el color es un tono rosado precioso que por supuesto proviene de tintes que se le añaden al perfume. Los aceites esenciales no son color fucsia. So Scandal, vamos con sus notas. Es del año 2020. Es un perfume de la familia Floral Frutal Gourmand. Sus notas de salida son la flor de azahar de naranjo y flores blancas que no nos cuentan, notas de corazón, jazmín y nardo, y notas de fondo, leche y frambuesa. Dejadme que me aventure a decir que me da la impresión de que este perfume puede tener de fondo un ligero toque de vainilla que le da algo cremoso al perfume unido a la leche, y también creo que además de la frambuesa tiene algún otro tipo de frutos rojos, ya sean frutos rojos de por sí, grosellas o incluso moras que se unen a la frambuesa. Ahora lo explico todo, ¿de acuerdo? También creo que seguramente este perfume utilice como fijador almizcle blanco. Es un eau de parfum con una duración en torno a las 8 horas y tiene una intensidad alta. Y lo vamos a comentar todo porque es curioso cómo funciona también este perfume. Porque en cuanto a la duración, tengo que decir que el primer día me cegó el olfato, ¿de acuerdo? La composición, la cremosidad de este perfume, sus aromas. El primer día que me lo puse, en torno a la hora, pensé que este perfume había dejado de funcionar en mi piel, pero no. Era simplemente que mi olfato se había cansado del aroma y prácticamente me quedé cegada del olfato ya, y lo dejé ahí hasta el día siguiente. O sea que cuando te llega por primera vez, hasta que tu olfato se acostumbra al aroma, es posible que dejes de sentirlo en ti, pero no te preocupes porque se sigue sintiendo. Es algo que comprendí perfectamente porque la primera vez que lo probé, usando los papelitos de prueba, era un aroma que allí colocado, un papelito, una sola vez que lo había puesto, pasaba por al lado y lo olía, estaba ahí. Además, en ese sentido, hay que decir que esa tiene una proyección muy buena. Solo tienes que pasar al lado, como digo, de un papelito impregnado de este aroma para sentir ese rastro de perfume. O sea que si llega por primera vez a ti y no te has acostumbrado al aroma, no pienses que se esfuma rápido, porque si no estás acostumbrada, suele pasar que te quedes un poquito cegada con él. Tiene una intensidad alta, sobre todo en la primera hora y media por ahí tiene intensidad. Luego, como todos los perfumes, bajan un poquito. Hablando en un directo con las seguidoras de este perfume, sí que es cierto que creo que tiene una intensidad parecida al primer Scandal. Pero, ¿qué le pasa a esa intensidad? Que no tiene miel. Este perfume, olfativamente, no vamos a detectar esa miel. Entonces, vamos a sentir como si no fuera tan intenso, pero sí que lo es. ¿Por qué? Porque la intensidad del Scandal es una intensidad empalagosa por la miel
y sí nos parece que tiene mucha intensidad. Pero lo cierto es que parece un poco menos intenso, pero sí que es intenso dentro de los aromas de este perfume. ¿De acuerdo? Yo os lo cuento un poquito todo esta experiencia que he tenido con él. Aún así, muy bien, tengo muy buena compatibilidad con toda la línea de Scandal en estos perfumes. Creo que este es fantástico, me ha durado mucho en la piel y me parece exquisito y delicioso. Pero probablemente no sea para todo el mundo. Vamos a ver sus aromas. Cuando comienza este perfume, no puedo decir que comience con aromas frescos, porque lo que nos vamos a encontrar es algo... Hay seguidoras que me dicen, me das hambre con las descripciones de los perfumes, pero es que este perfume sale con una composición como si fuera casi un smoothie de frutos rojos con frambuesa y un toquecito de leche cremosa, ¿no? Es un aroma que es cremoso. Tiene un toque frutal muy rico, muy interesante, que tú puedes sentir que esto no es un cóctel, ¿no? Un granizado, no. Esto sientes que tiene la cremosidad de la leche, ¿verdad? Por eso digo que también tiene su toquecito de dulzor. Y aunque la vainilla no es un aroma que se sienta especialmente en este aroma porque predominan los frutos, creo que para darle esa tonalidad tanto cremosa como dulce al perfume puede tener incluida la vainilla. No es destacable, pero tienes ese aroma cremoso de por medio. En cuanto a las frutas, no empieza esto fresco, las flores van ligeras, ahora hablamos de las flores. Creo que si este perfume tuviera tan solo frambuesa, sería un poquito más fresco. Pero yo creo que aquí este aroma de la fruta de la frambuesa cremosa viene unida a otro tipo de frutos rojos, ya sean bayas rojas, grosellas o incluso moras, porque tiene esa cremosidad rica como si sí, que no solamente tiene frambuesa, creo que si fuera solo frambuesa sería un poquito más fresco o más ácido. Tiene más, yo creo. Y me gustará que cuando lo probéis me lo comentéis. Yo creo que este aroma tiene más frutos. Aún así, independientemente, lo que nos encontramos ahí en esa salida es esa explosión recién hecha de ese smoothie de frutos con cremosito de leche. Eso es lo que nos encontramos. Lógicamente, aquí ya nos podemos hacer a la idea de qué tipo de aromas es el que nos vamos a encontrar. Pero cuidado, porque según pasa el tiempo, este aroma decae la intensidad frutal y va a tomar presencia el aroma floral del nardo, ¿de acuerdo? Y lo recalco para aquellas personas que el nardo no os gusta, porque al principio el perfume, y como yo muchas veces os digo, no probéis un perfume en una perfumería 5 minutos y ya está, ¿no? Porque este perfume probablemente el aroma del nardo empiece a aparecer en la piel a partir de los 45 minutos. Porque esas notas de frutos se quedan en ese tiempo un buen tiempo. Después descienden y hace esa presencia las notas de las flores, donde la reina es el nardo. Teniendo en mente para quien no le guste, ¿de acuerdo? Para quien le guste mucho y para quien no le guste. El nardo hace presencia, me parece un aroma precioso porque es como si el nardo estuviera recubierto de una base de esos frutos que se quedan ahí y puedes sentir la flor del nardo con esa crema de frutos rojos y leche que se queda en el fondo. Y ahí ya probablemente es cuando ya entramos en una dinámica un poquito no tan intensa del perfume. Baja un poquito de intensidad media y es muy bonito, muy agradable y muy, para quien le guste, ese aroma fácil de llevar. Desde que apareció el perfume me preguntan, ¿para qué época del año? ¿Cómo lo sientes? Bueno, pues yo creo que este perfume es mucho más versátil que lo que era hasta ahora Scandal. Scandal, cuando lo probábamos, y haré la comparación con ellos,
Sentíamos que era un poquito más de frío por esa melosidad intensa que tiene el perfume, ¿verdad? Mucha miel que era tan dulce que preferíamos dejarlo para el frío. Sin embargo, aquí me encuentro con un aroma que esas frutas hacen que sea un aroma fácil de llevar, muy rico, mucho más versátil. Tiene una tonalidad dulce que al desprenderse de todo el aroma de la miel, nos lo vamos a encontrar mucho más versátil para utilizarlo en cualquier época del año. Luego depende de tu tolerancia hacia lo excesivamente dulce, ¿no? Que quizá ahí sea tan dulce que prefieres algo un poquito más fresco. Este aroma, lo poco que tiene fresco es de la flor de azahar de naranjo, es floral. Realmente sí que dudo que tenga algún tipo de cítrico que lo refresque porque no se siente. Aquí tenemos frutos rojos que le dan tonalidad frutal, pero nada más. ¿Qué sucede? Que la parte gourmand de este perfume puede provenir de la leche y de una intensidad muy mínima de lo que es la vainilla. Entonces no es un gourmand empalagoso, no es un dulce que te pueda agobiar. Y yo creo que perfectamente lo podemos llevar tanto en verano como en invierno, utilizarlo indistintamente. Si la parte gourmand para ti es demasiado alta como para utilizarlo en pleno verano, creo que en esas noches de verano, noches de primavera, se puede utilizar perfectamente. Es delicioso y también versátil para edades. Lo ha probado mi hija y le ha parecido fantástico, le ha gustado muchísimo y es normal porque cuando utilizamos este tipo de frutos rojos que son tan jugosos, tan ricos, resultan accesibles en aroma para todo tipo de edades, desde la más joven hasta la más mayor, que de verdad sientan gusto por un aroma rico y delicioso. Muy interesante, creo que va a ser, puede ser de amor-odio, igual que los Scandal, sobre todo por esa nota láctea y por la nota del nardo, ¿de acuerdo? Es ahí ese punto de inflexión donde habrá personas que haga que este perfume les guste mucho o que no les guste nada. A mí me parece delicioso, maravilloso, o sea, creo que este perfume podría darle el frasco pequeño a mi hija Marina y yo regalarme a mí misma el frasco grande, que creo que lo voy a disfrutar mucho. Creo que este perfume, tengo una nota mental de este tipo de perfumes que además lo empiezas a oler y empieza a ser adictivo, y hay ese tipo de perfumes que me están resultando muy interesantes y ya os los contaré. Yo creo que este perfume va a ser también interesante para aquellos que no fueron capaces de soportar Scandal, porque tenemos un aroma cremoso, va a ser muy femenino y sensual, ya lo veréis. Y creo que si Scandal no fue de vuestro gusto, tenéis que probar este perfume, a ver si este os gusta. Pero por supuesto, dadle tiempo en vuestra piel, ¿de acuerdo? Acordaros de lo que os he dicho. Al principio, nada más conocerlo, nos puede cegar el olfato, porque pensamos que tiene una intensidad distinta a Scandal porque no tiene esa miel, pero cuidado. Muy interesante, de verdad que sí. Así que solo me queda deciros, mi opinión no es única, universal, ni tengo la verdad suprema. Entonces no hay nada más importante que probéis los perfumes por vosotros mismos, vosotras mismas. Y, por supuesto, compartid vuestra opinión con nosotros. ¿Le detectas algún otro aroma de frutas a este perfume? ¿Te resulta cremoso? ¿Crees que lo vas a poder utilizar en distintas épocas? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Así que, amigos, cuando tengáis la oportunidad de probar este perfume, por favor, volved y contadnos qué te ha parecido. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad y, por supuesto, dentro de poquito le haremos la comparación con sus otros hermanos. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.